¿Qué tal? ¿Cómo les va? 3 discursos, al menos de 24 horas, que nos han provocado mucha emoción, una gran expectativa, enorme esperanza. Pero antes de ir por esos discursos de Cristina Fernández, de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, quiero decirles que vamos a estar muy atentos a la conferencia de prensa que va a ofrecer Martín Guzmán, el ministro de Economía. Se esperan algunos anuncios, aunque daría la impresión de que todavía no son los fundamentales de su ejercicio, sino un primer contacto con la población. Ahí están las imágenes de cuando asumió, a ver si podemos mostrar los preparativos que hay en el Ministerio para la conferencia que va a dar y de la cual se va a ocupar Julián Guarino con Julia Estrada inmediatamente después de esta columna. De eso también nos vamos a estar ocupando en el desarrollo del diario de C5N. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Lo que la vicepresidenta ahora le dice a Alberto Fernández es: no se deje arrastrar por las tapas de los diarios. Usted haga, como hice yo, haga lo que siente, defienda al pueblo, defienda su programa. No se deje arrastrar por los intereses de medios mafiosos, esto va por mi cuenta, de comunicación de la República Argentina. Pero sí hay que prestar la atención a las tapas porque enloquecen y la gente se lleva muchísimo por las tapas. Yo les voy a recordar una por un acontecimiento muy especial que hubo hoy. Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400.000 pesos, anunció un día el diario Clarín. 400.000 pesos significaban en los 5 años transcurridos $2,5 millones, por lo tanto Kicillof si había robado $2,5 millones. Es comprensible en medio de tantas denuncias del envenenamiento al que someten a la población, que los medios consigan un episodio muy pero muy triste, de los más penosos que recuerdo de los generados por los medios contra gente del gobierno anterior. ¿Se acuerda de lo del buquebús, de aquel ataque impiadoso contra Kicillof con sus hijos en brazos y de la mano, tratando de esquivar esa locura colectiva que se había desatado en el buquebús? Veámoslo. El veneno y la presión mediática determinaban ese veneno y esa presión mediática. Podemos dejar las imágenes mientras les recuerdo un poco el episodio. Miren lo que tenía que hacer Kicillof. Vayan a las imágenes, por favor, ¿sí? Porque es muy grave el recuerdo de ese episodio. Kicillof tiene que soportar el ataque de la gente con sus hijos en brazos e irse a otra zona porque quería evitar que su familia padeciera aquella locura desatada por la gente. Ahí va Kicillof, con su niño en brazos y con el resto de la familia que lo estaba acompañando. Por eso hoy me provocó una inmensa emoción ver esta otra imagen. El mismo hombre, la misma mujer, Soledad, doctora en literatura, una mujer de una inmensa capacidad, y los 2 hijos entrando con Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es el Kicillof real, talentoso, que asombró a todo el mundo haciendo su discurso sin un solo papel, recordando sus tiempos en los cuales un joven profesor promovía que en la facultad alumnos de otras cátedras fueran a verlo porque era un verdadero espectáculo, su inteligencia, su dominio de los temas, su conocimiento. Allí está. Esta imagen ahora, tomada una y otra, tienen que hacernos reflexionar. Usted podrá decir, la justicia tarda pero llega. Es verdad, a veces tarda demasiado. Y se sufre mucho por la mentira que este hombre y su familia tuvieron que soportar y que los llevó a que en buquebús aquel día, la misma familia, el mismo chico que iba en brazos y que ahora va de la mano de Axel Kicillof y de su esposa, viviera una circunstancia que posiblemente no entendía y que tenía que ver con esa situación planteada por los medios de comunicación respecto a la deshonestidad del gobierno en general y de Kicillof en particular, ladrón, decían ellos, de 400.000 pesos por mes.
que había donado, que había declinado desde el primer día, desde la primera hora. Esto no va, esto no lo quiero. Por suerte, Kicillof, un hombre fundamental de la democracia de estos tiempos, para mí el más grande demócrata de este tiempo, porque desde el primer día construyó su brillante carrera que lo tiene ahora como gobernador, diciéndole a la gente, no reaccionemos mal, hay que cambiar esto a través de la democracia. Una lección verdaderamente inolvidable. Pero volvamos a los discursos de estas horas, volvamos al momento en que Cristina Kirchner habla de la tierra arrasada. Usted, presidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, tierra arrasada. Tierra arrasada, eso es lo que queda. Basta mirar las fábricas, de las cuales sus máquinas no llegan al 60% en la actividad. Basta mirar la vida de los asalariados, los desocupados, basta recorrer las provincias endeudadas a más no poder y soportar todavía que gobernantes del régimen que terminó en el día de ayer digan que como nunca se atendió a las provincias, sí, diciéndole que se podían endeudar y prácticamente todas las hicieron en dólares. ¿Cómo se va a pagar todo eso? Porque siempre estamos pensando en la deuda del gobierno nacional. Cada provincia, empezando por la provincia de Buenos Aires, tiene una situación verdaderamente ingobernable, podría decirse, en el plano de la deuda. Ahora Alberto Fernández hablando de una cosa muy importante, basta de esos espías nefastos, basta de arriba, el amigo íntimo de Macri, escuchando a todos los que Macri quería saber en qué andan, para después perseguirlos y estigmatizarlos. Basta de gastar miles de millones de pesos en gente como Arribas, que es un verdadero despropósito de los tantos cometidos por el gobierno anterior. Debemos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. Dichos fondos reservados no solo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en Argentina. Y es buena plata. Para este año habían pensado para el 2020 3.600 millones de pesos. Para el año 2019 habían fijado 2.600 millones. Ejecutaron 2.400. No ejecutan educación, no ejecutan salud. Se quedan en el 5%, en el 7%. Aquí prácticamente todo lo gastaron. En forma privada, sin tener que rendir cuentas. 2.400 millones de pesos puestos en las manos de un verdadero delincuente. De un hombre que hizo escuchar a todo lo que se movía políticamente, a veces hasta los propios. A los integrantes de la Corte, a los jueces, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a los periodistas. Para perseguir, para hostigar, para estigmatizar. Es una verdadera vergüenza y un acierto terminar con algo que no le sirve para nada a nadie. Solamente le sirve para un gobierno que sea tan deshonesto como ha sido el gobierno que terminó en el día de ayer. Tenemos imágenes de lo que es la conferencia de prensa de Martín Guzmán. Si captamos algo que sea de interés, Leandro, por supuesto que estamos muy atentos. Ustedes nos dirán si quizás un minuto sea interesante. Está hablando de... En la cual en Argentina hay hambre. ¿Sí? Ha habido un brutal crecimiento de la inseguridad alimentaria. La indigencia en el segundo trimestre del 2019 ya era 7,7% y siguió creciendo. Más de 500.000 personas entraron en situación de indigencia en los últimos 4 años. Lo mismo con el desempleo. Ya hace tiempo la tasa de desempleo pasó los 2 dígitos y sigue creciendo. El Producto Interno Bruto también viene cayendo. En 3 de los últimos 4 años cayó y ha caído en los últimos 2 años y viene en picada. Y la inflación va a rondar el 55% en el año 2019. ¿Sí? Y con ello ha habido también una muy fuerte destrucción de empresas. Esa situación es la que nosotros venimos a revertir. Ahora vamos a ver de qué manera eso se puede revertir. Confiamos en que sea posible, que de esta tierra arrasada puedan finalmente hacer crecer el pasto, aunque haya pasado Átila
en materia de gobierno, que no menos que eso es Mauricio Macri. Aunque hay que decir que el pasto no crecía por donde pasaba el caballo de Átila hace unos 1600 años. Vamos a volver a los discursos. Vamos a hacer una convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos a través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta publicitaria del Estado. La administración que hoy terminó gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal. No habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Solo se destinará a instituciones periodísticas. En la relación con los periodistas, más que nunca tiene sentido aquella frase que dice que las cuentas claras. Qué vergüenza cada periodista que ha puesto un blog. Tenemos, imagínense en el caso de quien les habla. Habla por televisión, habla por radio, tiene Twitter, tiene Facebook, aunque yo no sepa muy bien manejarlo, pero los tengo. ¿Para qué necesito un blog al que entran 3.000 personas y después presentarme ante Rodríguez Larreta, todo generosidad con esos periodistas que después lo halagan, lo protegen y esconden información? O María Eugenia Vidal o el propio Mauricio Macri. Cada uno de ellos va a cobrarse un dinero extra. El dinero se gana las empresas. Las que tienen derecho a recibir pautas son las empresas. Pero no al que más tiene más que otro porque supuestamente tiene mayor repercusión. No es así. Hay que hacer que el que menos tiene sea el que más reciba de parte de la pauta para equilibrar las posibilidades, para que no tengamos un maldito único megáfono como se tiene hoy día en la República Argentina. Pero qué tristeza, qué pobreza. Que haya periodistas que dicen, está diciéndolo por mí, yo tenía un blog. Generalmente es de los tibios ese blog. Están bien por acá, bien por allá, ponen un blog, entran 3.000 o 4.000 personas, no entra casi nadie y cobran, pasan por caja. Eso es una vergüenza y a eso se refirió también Alberto Fernández. Pero cuidado, la cuestión de la pauta es algo que hay que manejar como se hace en Europa o en Estados Unidos. Al que menos tiene se le va dando, se va apoyando a los más débiles y se le da menos a los que más tienen. Usted sabe perfectamente lo que esto significa, porque los que más tienen, además, son dueños de tantas y tantas cosas. Han robado tanto. Mire, Mañeto, en el último regalo de los tiempos de Macri, fue absuelto de una causa que viene del año 2006-2007, que fue denunciada por el diario Crítica y por quien les habla en su momento, cuando las AFJP todas, porque todas iban prendidas, todos los directores eran parte de ese deshonesto negocio, le compraban acciones a Clarín, que valían un dineral supuestamente, pero que a los pocos días no valían nada. Clarín hizo plin caja, blanqueó ese dinero por otras empresas. Veamos lo que sucedía entonces. Arili Jalad nos cuenta el último día de Macri y confirman sobreseimiento de Mañeto e Altres y otros en causa por lavado de dinero. Que no se note tanto, che, dice este joven y admirado colega. Y ahí está lo del lavado de dinero. En el último día de Macri confirman el sobreseimiento de Héctor Mañeto de Clarín. ¿Cómo era la historia de esto? Más o menos, en pocas líneas, era que Mañeto, Clarín, le vende a las AFJP el dinero de los jubilados, ese que tanto supuestamente cuidaban, le vende sus acciones. Y sacan cientos de millones de pesos por lo que no valía ni siquiera 100. Es increíble. Lo hicieron ante la mirada de todo el mundo. Veamos cómo era la información, pero además de esto, pruebas del aumento patrimonial de la cúpula de Clarín a costa de los jubilados, cómo habían hecho ese dinero, quiero hacerlos escuchar a Cristina Fernández de Kirchner cuando en el 2012 denunciaba justamente este negociado de Clarín desde la Casa de Gobierno. Ayer leía el 28% de los gastos del ANSES se usan en los jubilados. Bueno, ustedes saben, son los jefes de la cadena nacional del miedo y del desánimo. Poco antes de que se estatizaran los fondos de las AFJP, absolutamente todas las AFJP compraron más de 25 millones de acciones a un promedio de 23,85% del grupo Clarín.
Esas acciones se compraron por 609 millones. Hoy solo valen 200 millones. Habían embolsado con la complicidad de quienes eran sus anunciantes, sus amigos. Estaba Cabrera, por ejemplo, en una de las AFJP. Se reunieron, dijeron, compremos todo para que nadie quede pegado. Son tan deshonestos, le han hecho tantas, pero tantas cosas al pueblo, y después salen y denuncian la corrupción de Kicillof para que lo quieran tirar al río en un barco, los locos, los envenenados. Esa gente que ya no sabe qué hacer ni qué decir, de tan fea que se ha vuelto, porque le ennegrecieron el alma hasta límites insoportables. Al otro día, por supuesto, Clarín que decía, Cristina volvió a cargar contra los medios de comunicación, pobrecito Mañeto. La presidenta utilizó gran parte de su discurso para atacar a Clarín y La Nación, y eso, por cierto, no correspondía según ellos. Sigamos con los discursos. Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Que el tema de Malvinas sea nada más que una muestra de un gobierno que juegue soberanamente frente al mundo, que represente la dignidad de cada uno de sus habitantes y no viva de rodillas, humillado, frente a los poderes internacionales y frente a los cipayos que desde adentro están siempre preocupados por qué pensará en los Estados Unidos Trump, que es el monstruo más horrible que se ha dado a la humanidad. Ni entre Átila e Idi Amin podríamos hacer algo peor que Donald Trump. Y ellos están preocupados, molesto, dice Clarín. El enviado de Donald Trump, podemos tomarlo, se fue antes de la jura de Alberto Fernández por la presencia de un funcionario de Nicolás Maduro. Mauricio Claver Carone cuestionó al nuevo gobierno porque no le avisó sobre la presencia del venezolano. Che, disculpen, nuestras excusas por no haberle avisado que en la toma de posesión del mando del nuevo gobierno no podemos invitar a quienes se nos antoje. Muchísimas disculpas, aunque de todas maneras frente a este cipallismo de Clarín y Nación de hoy, hay que decir que hoy esta foto es con uno de los enviados de Trump. Así que no tanta preocupación. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la valija? Aquello que le costó tanto disgusto a Timerman. ¿Se acuerdan de que hubo que abrir las valijas y los diarios estaban muy enojados porque cómo le iban a decir a Estados Unidos que tenían que abrir la valija, que no se puede entrar al país desde los Estados Unidos con una valija cerrada sin que nadie pueda controlar qué es lo que trae? Una verdadera locura y los medios, por supuesto, estaban totalmente a favor de esto. Claro, lo que les gusta es la humillación. Con lo que lo pasan bien es con la falta de soberanía, con ese respeto que hay que tenerle a Trump. En la película Tierra Arrasada, y nosotros lo habíamos mostrado también en su momento, Donald Trump le hace a Macri una verdadera broma, casi, aunque fue en serio. Veamos entrar a Donald Trump. Ahí estaba Macri saludando a los mandatarios que lo visitaban. ¿Qué tal, mister? How are you? Hey, mister, saquen la imagen esa. Hey, mister, se le va Trump. Y entonces, ¿qué hacer? No vuelve Trump. Trump pasa, lo saluda, le pone él la mano en el hombro, lo protege al chico argentino que preside el país. Macri le habla y ahora se da vuelta y se pone como un chico a disimular el papelón que acaba de hacer. Ahí está. Esto es lo que no queremos más. Esta tristeza que provoca ese hombre humillado sin saber qué hacer con su vida. Pero sigamos con los discursos. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares. Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas.
Voy a ocuparme, por supuesto, de esto, pero antes quiero mostrarle a Perotti jurando como gobernador de Santa Fe. Esto es en vivo. La patria y el pueblo de la provincia de Santa Fe y mi honor. Sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar las constituciones de la provincia y de la nación, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo me lo demandan. Con la presencia de Alberto Fernández, el juramento del gobernador Perotti. Habíamos escuchado a Alberto Fernández hablar de los préstamos, no préstamos usureros, como prestarle dinero a los jubilados con la plata de ellos, del ANSES, a un porcentaje impagable que los endeuda por años y años. No, dar posibilidades. Una de ellas, las que se conocieron hasta el 2015, tan pero tan eficaces, era el Ahora 12. José María Iacono, destacado comerciante amigo, gente de Benito Sport, ahí en Berazategui, habla del Ahora 12. Han sido años muy duros, en donde nunca había habido locales cerrados en la penal de Berazategui. Y ahora sí hay algunos locales en alquiler y realmente cuesta muchísimo mantener a los empleados, porque si hay algo triste y algo que a nosotros no nos gusta hacer es dejar a alguien sin trabajo, Mire, nosotros teníamos algo que era maravilloso, que era el Ahora 12. La Hora 12 se podía vestir toda la familia, era bueno para el comercio. Usted no se imagina la cantidad de trabajo que daba el Ahora 12. Era sin interés, estaba justo en el bolsillo de los argentinos, porque imagínese, se podía vestir toda la familia, sacaban, no sé. Lo que ganó es la idea de una provincia de Buenos Aires que vuelva a ser una provincia productiva y no especulativa, que vuelva a ser una provincia solidaria y no egoísta. Fueron 3 discursos que fueron generando mucha emoción y mucha contención también para la gente, una forma de alivio. Cuando Alberto Fernández ayer hablaba de terminar con las persecuciones judiciales, bien sabemos, los que pedimos además una Navidad sin presos políticos, lo que esto significa. Cuando Alberto Fernández diga nunca más, el nunca más ya incluye a quienes están presos por esta justicia bastarda que ha tenido la República Argentina en los últimos años. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. No solo complacencia, exigencia mediática. Los medios han mandado presos prácticamente a todos los que hoy día son presos políticos, porque tomaron de rehén a esa justicia bastarda que estábamos mencionando recién. Cuando fueron liberados los dueños de este canal, hicieron tal campaña inmediatamente, Clarín, Mañeto, etcétera, que la Cámara de Casación, con una venalidad asombrosa, resolvió que fueran presos nuevamente, pero a las órdenes del Grupo Clarín. Así se ha procedido permanentemente. Por eso es muy interesante esto que ocurrió en La Pampa. La justicia de Santa Rosa excarceló a un condenado con preventiva y es el primer caso del país. Es un vecino de General Hacha, que defendido por el reconocido abogado Miguel Ángel Pierre. Escuchemos cómo fue esta historia que compete a todos los que en estos momentos están viviendo prisión preventiva y prisión política. Esto viene a confirmar que aquellas doctrinas que se aplicaron, el criterio Ursum, eso de restringir libertades sin más criterio que la subjetividad de un juez, no corresponden. Esto abre un camino para que los tribunales federales de todo el país lo puedan aplicar y aquellas personas que se encuentran sin condena firme o en estado de procesamiento nada más, o con prisión preventiva, puedan obtener su libertad si no existen peligros procesales. Esto es lo que ha ocurrido ayer. Esto puede sentar inmediatamente jurisprudencia.
Esto debe estar siendo seguramente motivo de ocupación de todos los abogados que pueden reclamar lo que consiguió el doctor Pierri en La Pampa por un tema que no tenía vinculación con lo político, sino con tenencia de cocaína o algo por el estilo, no sé exactamente qué era lo que tenía, pero era un tema de narcotráfico, tenía droga. Y lo habían condenado con prisión preventiva. No va a la prisión preventiva, dijo el doctor Pierri, lo demostró de acuerdo a la legislación que el gobierno de Macri hizo para no ir preso él. Es una cosa tan increíble lo que ha sucedido, tan demostrativa de que los presos políticos son presos políticos, porque ahora ellos saben que están en la misma y que corren ese riesgo, y entonces dijeron, no, a esto no jugamos más. Se terminó el juego, no va más el asunto de las prisiones preventivas, lo que inventó un animal jurídico que será despreciado por la historia jurídica, cuyo apellido es Irursun, pero que estaba a las órdenes, como lo hemos dicho 1000 veces en el pasado, de quien era el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Entre ellos, en esa línea, fue que armaron esto increíble, inaudito, que tiene todavía decenas de personas presas y podría tener presos también a los dueños de este canal. Hablemos de los medios, hablemos de lo que son capaces de hacer y hagámoslo con la palabra tan reconocida del expresidente ecuatoriano, el doctor Rafael Correa. La historia de Alberto y Cristina en Argentina no es solo una reivindicación para Cristina después de tanta infamia, después de tanta persecución, incluso a su familia, sino que es un vendaval de esperanza para toda América Latina. Aquí empezó democráticamente, entre comillas, la restauración conservadora, esa arremetida de las fuerzas más retardatarias que ya no respetan democracia, derechos humanos, nada. Empezó en Argentina supuestamente democráticamente, cuando Macri venció a Scioli. Le digo supuestamente porque si no resolvemos la cuestión mediática de América Latina no tendremos verdadera democracia. Como dice, presidente. Democracia. Vivirlo de un modo no traumático. Estoy seguro que el gobernador que hoy deja su cargo, lo conozco hace muchos años, ha puesto todo su empeño y hizo todo su esfuerzo por hacer las cosas del mejor modo. Estoy seguro que con el mismo empeño, con la misma vocación, lo conozco muy bien, con la misma dedicación, con su honestidad, Omar va a poner todo para que Santa Fe esté mejor. Y lo que ustedes tienen que saber es que desde la Nación vamos a ayudarlo a Omar todo lo que podamos, porque eso es ayudar a los santafesinos. Y esto es algo también que debemos entender todos. La Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos. Santa Fe, obviamente, es una provincia muy rica, con un enorme potencial agrícola, ganadero, industrial, pero que es parte de la Argentina integrada. Lo hemos hablado mucho con Omar. Del presidente vamos a su ministro de Economía. Está hablando algo importante para los jubilados, me parece. Todos los demás, al colega Tomás Luquín, había levantado la mano antes. Tomás, sí. Bueno, quería preguntarte por los vencimientos inmediatos de deuda que hay ya para esta semana y la próxima, y los plazos para la negociación que empieza con el FMI, la renegociación que empieza con el FMI y los acreedores privados. Bien, lo que nosotros queremos, como dije, es tener una posición que no es de confrontación, una posición constructiva. Y queremos resolver la situación de virtual default en la que se encuentra el país, ¿sí? Que es una situación que fue reconocida por el gobierno anterior. Dijeron, nosotros no podemos pagar la deuda, y los mercados lo reconocen, ¿sí? Con el FMI ya se iniciaron las negociaciones, ya se inició el diálogo y las negociaciones también. Y estamos en instancias de comienzo de diálogo y de consultas, principalmente, con los bonistas privados. Bien, yo tenía...
Veremos si Julián Guarino con Julia Estrada están tomando nota de cada uno de los detalles de lo que están manejando para después hacer una síntesis. Vamos a la parte final de nuestra columna, tiene que ver con algo aliviador en la provincia de Buenos Aires, la suspensión del tarifazo del gobierno de María Eugenia Vidal por parte del gobierno entrante de Axel Kicillof. El gobierno saliente decretó un aumento para ahora los primeros días de enero. Un aumento del 50% de la distribución, que representaría un aumento, dependiendo del caso, cercano o superior al 25% de las tarifas en todos los hogares de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero decir que ese aumento lo vamos a dejar sin efecto. Es una buena noticia. Es que empiezan posiblemente las buenas noticias. Fueron 4 años atroces, terribles, tierra arrasada, como dice el título de la película de Tristán. No se ha podido vivir. Todo era el aumento. ¿Piensa usted que para hacer esto, Axel Kicillof no solo le está diciendo a usted que no le van a aumentar las tarifas, le está diciendo a los empresarios, a los que ganaron tanto pero tanto durante estos 4 años, paren la mano un momentito, pluma a pluma. No es así, no tanta risa. No pueden ganar siempre ustedes y a costas de la gente. María Eugenia Vidal generosamente le dejaba a las empresas una ganancia extra, una especie de propina de miles de millones de pesos. Kicillof dice, no va a esa propina, se la devolvemos a la gente. Es como tiene que ser. Pero esto es una lucha, usted tiene que trabajar de ciudadano. Sepa que eso que dice Kicillof no es una cosa que se dice sin que le pasen facturas a él por debajo de la puerta. Los medios que trabajan para los empresarios que quieren ganarlo todo a través de las empresas. Usted tiene que entender que estas cosas provocan siempre mucho dolor en la política. Axel Kicillof dice con la mayor bonomía, parecería, este aumento no va. En el momento en que lo dice, gente muy poderosa empieza a maldecirlo, empieza a ver cómo lo puede perjudicar, y los medios de comunicación a ver qué pueden hacer en el futuro con Kicillof. Aquello que consiguieron con los locos, los imbéciles, los envenenados del buquebús, que lo sometieron a él y a sus hijos a una de las cosas peores que he visto en toda mi vida. De ahí viene buena parte del desprecio que generan los Mañeto y todas esas tremendas tribunas doctrinarias como La Nación en la República Argentina. Procede justamente de ese odio. Hoy le está diciendo a usted, a millones de habitantes de Buenos Aires, no van a pagar otro aumento. No camina el aumento que había dejado María Eugenia Vidal. No va. No es fácil eso, ¿eh? Ahora hay que sentarse nuevamente y discutir, le van a reprochar, mire, los balances que teníamos, nosotros pensábamos, contábamos con esto, era un derecho adquirido, ya nos lo habían dado, no va. No va, pero no se hace así de simple. Sepa usted el dolor, el desgarro que provoca toda vez que para favorecerlo al ciudadano, al trabajador, al obrero, se sufre el ataque de los que tienen muchísimo más poder que usted y están juntos siempre. De esto es que tenemos que estar todo el tiempo enterados. Cuando usted vea una buena noticia para usted, es una mala noticia para ellos. Cuando usted vea un subsidio, un acompañamiento de sus necesidades, sea jubilado, sea científico, sea estudiante, lo que sea, tenga en cuenta que eso no es de arriba, eso es peleando contra los verdaderos poderes. Y entonces usted tiene que saber que esa pelea a la larga se paga y no ser tan sonso como hemos sido durante el tiempo en el que nos prepararon para que eligiéramos este gobierno increíble, inaudito, inadmisible, vergonzoso, bochornoso, estafador, ladrón, todo lo que usted quiera, de Mauricio Macri, a nombre de esas corporaciones, de esa gente que gana ese dinero al que hoy Kicillof le dijo, muchachos, esto no va. Disculpen, pero no va. Tengo que pensar en la gente. Y voy a empezar mi trabajo pensando en la gente. Trabajemos de ciudadano. Porque estos tipos, los Mañeto del país, los Aguier, todos los medios de comunicación, los empresarios, van a hacer lo mismo. Yo quiero darle un ejemplo del talento de Kicillof. Enero de 2016, una consulta sobre las medidas de Prat Gay, las primeras medidas del gobierno de Macri. Le voy a leer una parte de lo que son como 4 carillas. Decía Axel Kicillof, es una maniobra mediática lo de Prat Gay. En lugar de dar las malas noticias, anunció las buenas. La conferencia de Prat Gay
convalida los peores pronósticos. El nuevo gobierno, de la mano de corporaciones, se propone implementar un plan de neto corte neoliberal, solo comparable al Plan Cavallo de 1991. Lo que se anunció es la apertura indiscriminada de las importaciones, libre flujo de capitales internacionales sin ninguna limitación, baja de encajes y el retorno al endeudamiento desenfrenado con el sector financiero privado internacional. Todo esto se camufló con una presunta buena noticia, el fin del cepo. Es extraordinario. Enero de 2016, va a ser 4 años que este economista extraordinario anunciaba palabra por palabra lo que iba a suceder en la Argentina. Han pasado por televisión cientos de economistas, de los cuales el 90% suelen ser serviles del régimen anterior. Es muy interesante por eso ver lo que dice Kicillof en enero de 2016. La batería de medidas económicas anunciadas hasta ahora no es otra cosa que un decálogo de medidas neoliberales. Es el plan permanente del Fondo Monetario para la Argentina y para cualquier país. Aumento de la tasa de interés, pasó de 25 a 38, después llegó al 70. Es recesiva porque cuando el crédito es accesible incentiva inversión, la producción y el consumo. Subir la tasa de interés, como hizo el PRO, es reducir el crédito, y estaban empezando. Reducción de retenciones, es una transferencia a los grandes productores y exportadores de entre 17.000 y 26.000 millones de pesos, según el tipo de cambio. Todo esto era analizado en enero de 2016 por Axel Kicillof. Apertura de importaciones significa un ataque a la industria nacional, con pérdidas de empleo aseguradas. Tarifazo, el gobierno de Macri ya anunció un aumento de gas para enero, sin decir la magnitud, pero se sospecha el mínimo del 100%, después fue como el 1000%. Otro golpe al bolsillo. Libre entrada y salida de capitales. Argentina a merced nuevamente de los capitales especulativos internacionales. Reducción del alcance de la canasta de precios cuidados. Todo esto ya hacían en enero de 2016 y todo esto denunciaba, y mucho más, porque estos son, insisto, 4 carillas de la respuesta más genial que yo conozco en materia de economía, porque ahí estaba todo lo que sucedió en la Argentina en estos 4 años, no dicho ahora con el diario de diciembre de 2019, dicho con los diarios y las informaciones de comienzos de enero del 2016. Por eso, esta gente levanta la esperanza de que finalmente esa tierra arrasada vuelva a tener frutos verdaderos, importantes, para que usted, sobre todo usted, sector medio, el más vulnerable, pueda vivir como mínimamente se merece en un país como la gente. La Argentina de 2019 tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria. Bien, y estamos con nuestro conductor Julián Guarino. ¿Qué ha dicho el hombre de la economía? Bueno, está terminando la conferencia de prensa. Creo yo que el anuncio central es que se va a enviar, el Gobierno Nacional va a enviar un proyecto de ley al Congreso en los próximos días. Se llama Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Allí van a estar detalladas todas las medidas que el Gobierno va a tomar con un foco central que es, en principio, que frene lo que termina siendo, sin ninguna duda, la crisis social y la crisis económica, ¿no? Esto es lo que han reconocido. En ese sentido, es muy interesante lo que acaba de explicar Guzmán sobre cómo va a llevar adelante la negociación de la deuda. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dice él es que hay que marcar un sendero en el cual va a haber que tener presente y, en todo caso, el objetivo de lograr en algún momento los que encima esos dólares no se habían utilizado para generar actividad económica que nos trajese dólares de vuelta para poder pagar la deuda, lo lógico. En ese contexto, ¿no es increíble lo que decía Kicillof en enero del 2016? ¿Pudiste escuchar? Sí, Bueno, estabas pendiente de lo de Guzmán. Es de una sabiduría, porque hizo una descripción de todo lo que ocurrió en este tiempo y que ahora
el gobierno con Martín Guzmán en economía va a intentar reparar. Así es, planteó por supuesto un escenario sumamente preocupante para la Argentina. Dijo que el objetivo era por lo menos intentar frenar la caída, que la orden del presidente Alberto Fernández es que la caída se frene de un momento a otro, que él va a poner todo el esfuerzo allí y que en principio lo primero que va a hacer es enviar esta ley al Congreso. Se van a generar recursos suficientes como para que la Argentina no haya hambre. Esta es la instrucción del presidente de la Nación, y que empiece a haber algún tipo de reconstrucción de los trabajos, de la actividad productiva. Y después, en todo caso, se hablará del tema deuda, que dijo también, viene conversando ya con el Fondo Monetario Internacional, que el fondo entiende que hay una responsabilidad de ellos en la situación de la Argentina, y por eso entonces se los quiere comprometer para que apoyen a la Argentina en esta especie de renegociación, que todo hace, de alguna manera, preanunciar que la Argentina va a empezar a pagar en algún momento mucho más adelante. El momento es oportuno porque el concepto que hay internacionalmente del fondo no es bueno, es el peor de todos los tiempos. Sí. Financial Times, Bloomberg, dicen cosas de la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional que tendría que darles vergüenza. Entonces, la pulseada es un poco más accesible cuando se sientan de este lado Argentina y de aquel lado el fondo, reprochándole lo que han hecho. De ese reproche va a surgir seguramente alguna facilidad. Así es, ahí la intención del gobierno, por lo menos en el corto plazo, es poner en marcha una receta económica, un plan económico integral, totalmente contrario a lo que eran hasta ahora los condicionantes del Fondo Monetario. ¿Contrario a qué? Bueno, dice él, si la Argentina recibía dólares del Fondo Monetario, estaba dispuesto a firmar cualquier cosa. Ahora, no los tenemos, no los queremos, y en todo caso tenemos que tener nuestro propio plan económico, y ellos tienen que suscribir nuestro plan económico. Y ahí van a estar las negociaciones. Julián, Víctor un Hugo, placer, muchas gracias. Un gusto. Bueno.